Más textos disponibles en Simba. Snob. Rosario Alzueta comenzaba a cansarse del gran éxito que su hermosura estaba consiguiendo en Palmera, floreciente puerto de Mar del Norte. Era lo de siempre. Primero la pública admiración, después el homenaje de 100 adoradores, tras esto el tributo de la envidia, la forma menos halagüeña, pero la más elocuente de la impresión que produce el mérito. Y al cabo, el hastio del amor propio satisfecho, y las punzadas de la vanidad herida por rivalidades que la aprensión hace temibles. Además, el natural gasto de la emoción era de doble efecto. En la admirada y en los admiradores producía resultados de atenuación que estaban en razón directa. Cuanto más se la admiraba, menos placer sentía Rosario, acostumbrada a este tributo, y el público, que ya se la sabía de memoria, al fin alababa su belleza por rutina, pero sin sentir lo que antes, pues la frecuencia de aquella contemplación le había ido mermando el efecto placentero. En la playa, en los balnearios, en los conciertos matutinos, en los paseos del muelle y de los parques, en el pabellón del casino, baile perpetuo en el Real de la Feria, en las giras de la pretendida High Life palmerina y forastera, en todas partes la de Alzueta era la primera. Para quien la veía por primera vez, la única. A los teatros no iba nunca, despreciaba los de Palmera, decía que se asfixiaba en ellos, prefería dejarse contemplar, sentada, a la luz eléctrica, bajo un castaño de indias del paseo de noche. La llamaban la africana. Era muy morena y hacía alarde de ello, nada de polvos de arroz ni de pintura. Era un bronce, pero del mejor maestro. Afectaba naturalidad. Era un jardín a la inglesa de un parvenu continental, de esos jardines en que se quiere imitar a la naturaleza a fuerza de extravagancias y falta de plan y comodidades. Rosario, que era por el alma un puro artificio, pretendía poseer la sencillez, el sincero candor, como si tan altos dones fueran cosa fácil de adquirir para una muchachuela como ella, en resumidas cuentas mal educada. Segura de su belleza plástica, creía que por añadidura se le debía el encanto de la gracia inocente. Esplendorosa planta de estufa, quería que se la tomase por Violeta escondida y humilde. Al montón de los admiradores les engañaban tales apariencias. Los más adoraban en ella, con más entusiasmo que su evidente belleza de hembra y de estatua, aquella naturalidad contrahecha, con la misma fe estúpida con que veían idilios en los episodios del galanteo en una fiesta de un jardín amañada por un tecrito con faldas, ayudado por algún Moscow O'Brien, revistero de salones. Si Rosario hubiera sido Bas Blewe, una literata, siquiera una romántica rezagada, hubiera podido tener cierto fondo, aunque repugnante, para las formas de falsa naturalidad, de sencillez prístina y de paraíso. Pero su espíritu solo estaba ocupado por vanidades de sociedad y por inclinaciones sensuales, egoístas y prosaicas. Era lo que habían hecho de la vida frivola, sin ideas, de instinto y rutina, de sensualidad rastrera y trivial en que desde el nacer se la había tenido metida como en una pajarera. Era aquella alma de multitud, un poco de ruido de muchedumbre metido en un cuerpo de diosa de museo. Se creía distinguida, ser aparte, excepcional, musa de la soledad y el silencio, y era algo así como número del programa de unas fiestas. No había alcanzado los tiempos en que ciertos ensueños literarios eran populares, aun en nuestro país, y no podía imitar a heroínas de poemas, ni fingir efectos de luna en las aguas muertas de su espíritu, charca triste, sin fondo misterioso ni poesía en la orilla. No sabía nada de cuanto imagino en el mundo para figurarse la vida interesante, trascendental. Y era hasta cómico el contraste de sus posturas, gestos y demás artificios de expresión, con la ruin trivialidad de sus juicios, reflexiones, deseos, gustos y tendencias. Póngase algún ejemplo. Afectaba naturalidad, sencillez, encantadora gracia para decir que le gustaba más el género chico que el grande en el teatro, o que prefería un artículo de Taboada a unos versos de Felipe Pérez, o que no le resultaba las Cibeles donde la habían puesto. La de Alzueta había visitado tierra extranjera, sí, y de ello estaba muy orgullosa, y por ello tenía no pocas máculas. Pero de lo extranjero solo conocía superficies, cosas de las guías y de las ilustraciones, sección de grabados. Modas, fiestas, causas ruidosas, vida de ferrocarril y de exposición, preocupaciones de clase. Esto era lo que Rosario podía ver y considerar fuera de su patria lo mismo que en ella. Por lo cual no podía ni siquiera imitar a esas mujeres, tal vez no más apreciables que ella, pero más amenas, que saben distinguirse por esos mundos, con aventuras ideales, con teosofias, empresas raras de caridad o de socialismo, idolatrias de arte, fetichismos de adoración al genio, etcétera, etcétera. O lo que es menos malo que todo eso, grandes exageraciones y extravagancias amorosas. De esta especie de gran mundo espiritual, falso y pernicioso, pero menos vulgar y pedestre, nada sabía Rosario. Hablaba mucho, discutía mucho, era un ergotista invencible en las carreras de resistencia. Nunca le faltaba un argumento baladí de esos que no tienen respuesta por su misma insustancialidad e incongruencia.
Entendía de todo aproximadamente, como esos periodistas que hoy abundan, los cuales, según las estaciones y las circunstancias, son críticos de teatro, de pintura, de tribunales, de sport, de libros, de política o de salones. Defendía a Wagner a gritos en el Real, sin oír, ni dejar oír a los demás lo mismo que estaba alabando. Era la musa de la vulgaridad del día, del sufragio universal de la tontería ambiente. Su estilo, hablando, era el de esos gacetilleros osos que hoy tenemos, que por toda gracia usan algunas muletillas insignificantes, frases hechas y convencionalismos pasajeros. Daba pena oír de aquella boca tan hermosa, hecha para callar divinos misterios de la poesía, tantas sandeces envueltas en latas, infundios, y otros terminachos bajos y feos. Me resulta, no me resulta, decía a cada instante aquel juez con faldas, que olvidaba su hermosura por su ergotismo. Les bella o no la punta a las cosas y las despreciaba si estaban mandadas recoger. Mareaba a aquella hermosa hembra, que parecía un periódico de esos llenos de crónicas insulsas que suelen tener tantos compradores. Como otras muchas de su clase, fundaba su patriotismo en hablar con cierta sequedad algo chulesca, en huir del eufemismo y la perifrasis, aun para tratar materias que reclaman el litote por bien del decoro. Pocas cosas más repugnantes que esas formas crudas que cierta parte de nuestras damas aristocráticas, y sus imitadores, afectan como sello de nacionalidad. El contraste de esos malos modos, de ese rompe y rasga inoportuno con las demás formas especiales de la vida elegante, delicada y ceremoniosa, es, puro chillón, escándalo. Rosario, imitando a ciertas damas de alto copete, era de las que más exageraban ese vicio, que en ella resaltaba con desgraciada originalidad, por su prurito de ser natural y sencilla con redomado artificio. Esta mujer, que era así, por triste sarcasmo de la realidad, bellísima de cuerpo, ridícula en espíritu, aunque esto último lo notaban pocos, esta mujer se aburría ya en Palmera, en medio de sus triunfos, porque, en resumidas cuentas, ninguno de sus flamantes adoradores le parecía digno de que ella fijase en él su atención ni por un día. Pero una tarde, paseando por la playa, vio llegar por el mar, del norte lejano, en un yate muy elegante, de grandes velas triangulares, tersas, largo, estrecho, sutil, como un espíritu de las ondas, vio llegar el Lohengrin de sus ensueños. Era un joven inglés, Alec Bryant, hijo de opulentísimo landlord de Pembroke. El rubicundo Alejandro venía, por un capricho, desde Milford, a la aventura, mar adelante. Y llegaba a Palmera nada más que por seguir cierta línea recta. Pero a los pocos días procuraba aclimatarse. Le gustaba aquella España del norte, que no se parece a la de sus lecturas, y si más bien a la verde Erin que él dejaba al noroeste. Lo más escogido de la colonia elegante que veraneaba en Palmera acogió con los brazos abiertos al noble inglés, como era natural. Se disputaban su amistad y compañía los sportmen de más tono. Y, desde luego, las muchachas más seductoras de la alta sociedad le convirtieron en una especie de premio extraordinario en aquella constante exposición de coquetería. Bryant era guapo, robusto, riquísimo, instruido, elegante, gran viajero, hombre de mundo y de sport, tenía esprit, en fin, todos los dones del catecismo de los barbarismos de la distinción y de la crema. Rosario Alsueta pronto vio en él buena presa. Era digno de su orgullo. Se le presentaron, y ella, para seducirle, sacó todos los chismes de matar corazones, el fondo del baúl de su naturalidad de jardín inglés falsificado, además, hecho mano de su caudal de gracias y habilidades exóticas. Poco tardó Alec Bryant en saber que la de Alsueta había corrido en velocipedo nada menos que sobre la arena de Battersea Park. Hablaba, como si fueran amigas suyas, de la famosa Ms. Humphrey y de las ilustres velocipedistas duquesa de Portland, condesa de Dudley, marquesa de Hastings, y hasta indicaba haber tenido ciertas relaciones con la princesa Maud de Gales, la duquesa de York y la mismísima reina de Italia. Supo Bryant, a la fuerza, que en la famosa disputa de las damas biciclistas acerca del traje propio para tal ejercicio, Rosario Alsueta se adhería al partido aristocrático, que estaba por la falda, skirt. El noble inglés escuchaba a la hermosa africana sonriente, en silencio, devorándola con los ojos azules, dulces entre malicia. Apenas se enteraba de lo que le decía en un francés que parecía mal castellano. Era, sin duda, la mujer más hermosa de los baños. Y mientras no siguiera su viaje, Alejandro no tenía por qué separarse de ella. Y no se separaba, a no ser cuando lo exigían las muchas correrias del valiente excursionista por aquel pintoresco país. Rosario ya no dudaba de la preferencia. ¡Qué victoria! Pero una noche, en el paseo que amenizaba la música de un regimiento, sentada Rosario en su trono de deidad del bosque municipal, sino bajo la copa de una encina, cabe las ramas de un castaño de Indias. Oyó, allí muy cerca, algunas sillas más atrás, una conversación en francés que entendió vagamente, y que le interesaba mucho. Un caballero extranjero, amigo nuevo de Bryant, procedente de Biarritz, hablaba con el inglés, de ella, de Rosario, estaba segura.
No podía coger todos los pormenores del diálogo, pero la sustancia sí. Ello era que el extranjero, sin sospechar que ella los oía, preguntaba a Bryant si era cierto que le interesaba aquella hermosísima española morena. Cuando llegó lo más importante de la respuesta del inglés, disimuladamente Rosario volvió un poco la cabeza y pudo observar la fisonomía, el gesto del que juzgaba su adorador más rendido. Cosa extraña, en el francés del viajero británico la de Alsueta quiso oír alabanzas de su belleza, de que ella jamás había dudado. Pero algo más debía decir el mozo, porque el tono de su voz, el gesto que acompañaba a sus palabras, no significaban entusiasmo, sino cierta desdeñosa lástima sincera, algo mezclado de tenue y discreta burla. En fin, pudo oír perfectamente que Alejandro Bryant de ella, de Rosario, que era snob. Snob. La de Alsueta conocía la palabreja, pero no sabía a punto fijo lo que significaba. Temía que no fuese nada bueno. Una terrible corazonada la hizo ponerse roja de vergüenza. Un presentimiento le decía que snob era la manera de decir cursi en inglés. Aquella noche no durmió, dándole vueltas en el cerebro a la dichosa cuestión filológica. Al día siguiente, en la playa, preguntó a un amigo, catedrático de retórica en un instituto, qué significaba snob. El catedrático se extendió en consideraciones. Según el diccionario que él tenía, significaba hombre vulgar, de pretensiones. Thackeray, en su famosa novela Vanity Fair, La Feria de la Vanidad, usaba el vocablo en el sentido necio, estúpido, majadero o cosa por el estilo. Y por ahí adelante, Rosario dejó al erudito con la palabra en la boca. Bryant no la había llamado necia, ni vulgar, ni presuntuosa. No, no era eso. Snob, snob. Cuando aquella misma tarde encontró al inglés, siempre sonriente, en la garden party de la marquesa de X ***, Rosario le leyó en los ojos enseguida la traducción de la dichosa palabreja. Ay, sí, en los diccionarios el significado no sería exacto, pero en aquella mirada, la dulce malicia de los ojos azules, al gritar. Snob, snob, estaba gritando. Cursi, cursi. Leopoldo Alas, Clarín. Leopoldo García, Alas y Ureña, Clarín, Zamora, 25 de abril de 1852, Oviedo, 13 de junio de 1901, fue un escritor español. En marzo de 1875, Antonio Sánchez Pérez, no se conoce su biografía, fundó un periódico con el nombre de El Solfeo. El 5 de julio entraron en su redacción unos cuantos jóvenes, entre ellos Leopoldo Alas. El periódico pasó totalmente desapercibido y ni siquiera fue nombrado por los cronistas de la época. Su director quiso que sus colaboradores tomaran como seudónimo el nombre de un instrumento musical y así fue como Leopoldo eligió el Clarín, que a partir de ahí sería el alias con que firmaría todos sus artículos. La columna donde escribía tenía el título de Azotacalles de Madrid, apuntes en la pared. El 2 de octubre de 1875, el escritor firmó por primera vez como Clarín, inaugurando el espacio con el verso que el lector puede ver a continuación. De esta forma Leopoldo Alas entró en la vida literaria de la época y desde su columna empezó a lanzar duras críticas llenas de ironía contra la clase política de la Restauración. Durante los ratos libres que le dejara la cátedra de la universidad, Clarín escribía artículos para los periódicos El Globo, La Ilustración y Madrid Cómico. Envía a los periódicos del Imparcial y Madrid Cómico sus paliques, satíricos y mordaces que le proporcionaran algunos enemigos adicionales. En 1881 se publicó el libro Solos de Clarín, que recogió los artículos de crítica literaria. El prólogo es de Echegaray. Ese mismo año, en el mes de octubre publicó en la Ilustración gallega y asturiana el artículo, La Universidad de Oviedo, en el que hace un elogio al claustro restaurado y formado por los profesores Builla, Aramburu y Díaz Ordóñez, entre otros. A los 31 años de edad escribe Clarín su obra maestra La Regenta. En junio de 1885 salió a la calle el segundo volumen de esta composición del arte literario. En 1886 se edita su primer libro de cuentos con el título de Pipa. En 1889 termina un ensayo biográfico sobre Galdós, dentro de una serie titulada Celebridades Españolas Contemporáneas. A finales de junio de 1891, el editor Fernando Fe saca a la luz la segunda novela larga de Clarín, Su único hijo. En 1892 Clarín pasa por una crisis de personalidad y religiosa en que, según sus palabras, trata de encontrar a su yo y a Dios. Poco después dejó reflejar dicha crisis en su cuento Cambio de Luz, cuyo protagonista Jorge Arial representa al autor y sus preocupaciones, sus dudas religiosas y su escepticismo filosófico. Clarín define a este personaje como místico vergonzante. En esta época también colabora con la revista Los Madriles.